Teología sistemática. Y antes de abordar el tema de teología sistemática, es importante que definamos qué es teología. La palabra teología viene del griego theos, que significa Dios, y logos, que significa palabra, discurso, idea, estudio, hablar sobre algo, hablar de algo, lógica. De tal manera que teología es el estudio de Dios, la idea de Dios, hablar sobre Dios. Pero déjenme darle la definición que el teólogo, autor y profesor David Wells le dio a teología. La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos del Dios Trino, según Él los ha desvelado e interpretado para su pueblo en las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle, aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él, vivir nuestra vida en su mundo y según sus términos, y proyectar su verdad mediante nuestro pensamiento y nuestros actos en nuestro propio tiempo y cultura. Cabe notar que la palabra teología no es exclusivamente cristiana. De hecho, fue utilizada por Platón en su obra La República, que la utilizó para notar el pensamiento, el entendimiento racional sobre la naturaleza divina. La teología es un tema muy extenso, por lo cual tiene sus divisiones. Por ejemplo, teología bíblica, que es el estudio de las doctrinas de la Biblia, organizado según su cronología, su autor, sus antecedentes históricos con respecto a la revelación progresiva de las Escrituras. Teología dogmática es la teología reconocida por un cuerpo eclesial, por ejemplo, los credos preferidos o escogidos por la Iglesia. Teología exegética es la que se encarga del estudio e interpretación de las Escrituras a través de la exégesis, analizando el texto bíblico para encontrar el significado original que el autor quería transmitir a su audiencia contemporánea. Teología histórica, que es la que se encarga del estudio del desarrollo e historia de la doctrina cristiana. Teología pastoral o práctica, que es el estudio de la teología desde el punto de vista práctico, con énfasis en la aplicación personal, para que sea útil aplicable a la vida de la iglesia y de los cristianos. Teología sistemática, que es la que se encarga de organizar de una manera resumida en categorías la totalidad de la revelación escrita de Dios, ordenada de una manera coherente las grandes doctrinas de la fe cristiana, y esto lo hace a partir de dos divisiones de la teología como lo son la exegética y la bíblica. Ahora sí, abundemos en el tema de la teología sistemática. La teología sistemática, al abarcar la totalidad de las doctrinas de la fe cristiana, las ordena en categorías y debemos saber cuáles son estas categorías. La primera es bibliología, que es la que se encarga de la inspiración, la inerrancia, la autoridad y la canonicidad de las Escrituras. La segunda es la teología propia. Esta es la que se encarga de la existencia, el ser de Dios, incluyendo la doctrina de la Trinidad. Tercero es la cristología, que es la que se encarga del estudio de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, neumatología, que es la que se encarga de la persona y obra del Espíritu Santo. Quinto, antropología, es la doctrina de la humanidad. Sexto es la amartiología, que es la que se encarga de la doctrina del pecado. Octavo, angelología, que es la que se encarga de la doctrina de los ángeles santos, Satanás y los ángeles caídos. Novena, eclesiología, que es la que se encarga de la doctrina de la iglesia universal y local. Y décimo, escatología, que es la que se encarga de los acontecimientos del final de los tiempos. Ahora bien, después de haber escuchado todo lo expuesto, les puede surgir la pregunta, ¿por qué estudiar teología? Y hago esta anotación porque en el mundo cristiano se ve una especie de resistencia al estudio de la teología, pensando que la teología divide, otros pensando que no quieren escuchar sermones que contengan teología, otros porque no quieren que supuestamente la teología les reste espiritualidad, pensando supuestamente en el versículo que dice la letra mata y el espíritu vivifica. Pero esto es una mala interpretación de este pasaje bíblico que lo podemos encontrar en 2 Corintios 3:6. El gran predicador Charles Spurgeon dijo esto sobre teología sistemática. La teología sistemática es a la Biblia lo que la ciencia es a la naturaleza. Y el profesor de teología y estudios bíblicos Wayne Grudem dijo esto sobre la teología en su libro Teología Sistemática. La razón básica de estudiar teología sistemática es que nos permite enseñarnos a nosotros mismos y a otros lo que la Biblia dice, cumpliendo así la segunda parte de la Gran Comisión. Con base en todo lo que hemos visto sobre teología,
podemos ver la gran importancia que la teología en general tiene para los creyentes. Esto no es solo para los estudiosos de las Escrituras, esto es para todos, para todo creyente, para todo aquel que siente esta necesidad de conocer al Dios de las Escrituras. Porque si no tienes ese deseo en tu corazón, es que te has creado un ídolo en tu mente y corazón. Y aquel Dios que adoras no es el Dios de la Biblia. Dios los bendiga.